Ayer en la tarde nos adentramos en el tema de hoy, hablando acerca de la esencia del nuevo nacimiento, el cambio de corazón, el cambio del interior del ser humano. Vimos nosotros cómo en ese cambio no era una cuestión de varita mágica en lo exterior, sino en el interior, ¿sí? En el corazón. Y hay muchos pasajes que vamos a ver el día de hoy al respecto, pero ¿por qué no empezamos con el más conocido? Porque a veces los conocemos tan bien que ya dejamos de verlos. Juan capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Déjenme aclarar primeramente que la palabra fariseo no es una grosería, no es una mala palabra. Fariseo simple y sencillamente era una rama del judaísmo, de gente muy celosa de la ley de Dios, gente muy celosa de la palabra de Dios, y nos damos cuenta que era gente muy asidua en el cumplimiento de los más mínimos detalles. El fariseo no necesariamente era malo. Desgraciadamente la rama de los fariseos se había clavado en la interpretación literal de la escritura, pero aún más que la escritura, de las tradiciones de los ancianos. Y a causa de eso, habían dejado de entender muchas de las cosas importantes de la vida. Y Nicodemo era un buen fariseo, era un hombre sincero, un hombre que temía a Dios y conocía su palabra, ¿sí? Antes de que usted mal use la palabra fariseo, porque a veces le decimos fariseo al taxista, ¿verdad? Supersticioso, y no es un pagano ignorante, no se lo diga, ¿verdad? Pero fariseo es alguien que conoce la Biblia, y Nicodemo conocía la Biblia y se dedicaba a cumplirla. Y viene una noche con Jesús. Versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Déjeme hacer una pausa breve. ¿Se acuerda quién más dijo eso? Hubo un individuo más que dijo eso en los evangelios. ¿Alguien recuerda? No era maestro de la ley, no era fariseo, era un ciego de nacimiento que Jesús sanó. Y él le dijo a los fariseos: si este no fuera de Dios, nada podría hacer. Entonces Nicodemo tenía una cosa en común con este ex ciego, y es que era honesto. Los otros fariseos veían los milagros y salían con semejantes tonterías como decir: por el poder de Belcebú echa fuera a los demonios, ¿verdad? Y Jesús les hizo ver lo ridículo de su acusación. Pero en el caso de Nicodemo, Nicodemo tuvo la honestidad suficiente para reconocer lo que era obvio, que nadie podía hacer esa clase de milagros a menos que proviniera de Dios. Tan sencillo como eso, ¿sí? Y no sabía exactamente cómo preguntarle, ni exactamente qué preguntarle. Solo sabía que este hombre venía de Dios y él tenía hambre de Dios. Sabía Biblia, pero saber Biblia y conocer a Dios no siempre van mano en mano, ¿verdad? Sabía Biblia, pero anhelaba vida. Y no siempre el saber Biblia y experimentar la vida de Dios van juntos, no siempre. Sabía Biblia, pero había visto poder. Y no siempre saber Biblia y experimentar poder van juntos. Ya le dejé caer una bomba, ya todos se quedaron quietos. Nadie dijo amén. Pero es cierto. Si saber Biblia significara conocer a Dios,
los fariseos hubieran sido la gente más íntima con Dios. Si saber Biblia y tener vida y gozo y paz fueran juntos, los fariseos hubieran sido la gente más espiritual del mundo, más llena de vida y gozo. Si saber Biblia produjera automáticamente poder, los fariseos hubieran hecho más milagros que cualquier otro hombre. Y no fue así. Entonces Nicodemo tenía hambre, porque conocía, como dice la Escritura, la forma de la piedad, mas carecía de la eficacia de ella. Conocía la forma de la piedad, pero no conocía su substancia o su poder. Y déjeme le digo una cosa: el reino de los cielos no consiste en palabras, consiste en poder. Dígalo en voz alta: el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Ay. Y Nicodemo tenía hambre, y un día lo vio y dijo: este tiene lo que yo ando buscando. Y le tenía miedo a los demás fariseos y le tenía miedo a los demás líderes de los judíos, así que fue de noche, ¿sí? Y está bien, Jesús no se enojó, no lo regañó. Y le dice Jesús, o sea, se fue directamente al grano de la búsqueda y del anhelo de Nicodemo, porque Nicodemo anhelaba el reino de Dios y sabía que lo que él tenía no era el reino. ¿Me comprende? Entendía que lo que él había conocido y palpado no era el reino. Hay mucha gente que sabe acerca de Dios, pero no lo conoce. Hay mucha gente que sabe acerca de los milagros, pero nunca han visto uno. ¿Sí me entiende? Primera vez que yo fui a una iglesia, tenía 2 semanas de convertido. Me convertí en la sala de mi departamento en la universidad. Dios tocó mi vida poderosamente una noche de invierno, 28 de enero 1980. Estaba yo drogado. Me habló una persona por teléfono, me enfrentó a mi orgullo y me compartió en palabras breves y poderosas y llenas del Espíritu al Cristo que me amaba. Me despedí, caí de rodillas, entregué mi vida a Cristo. 11:30 de la noche, mi vida cambió por completo. A los 15 días fui a dar, a menos a los 13, 14 días, me insistió mucho esta persona que me había compartido el mensaje que yo necesitaba ir a una iglesia, y fui a una iglesia. Y el primer día que yo llego ahí, yo vi un milagro tan increíble, tan imposible, tan absolutamente, no hay manera de poder explicar aquello, que el cerebro se me calentaba tratando de entender cómo eso pudiera ser posible. Yo tuve una introducción bastante intensa al reino de Dios. ¿Sí? Un milagro que, mire, ¿me entiende? Me hacía hacia los ojos y trataba de pensar y buscaba entender y no había forma de evadir lo que estaba viendo delante de mis ojos. ¿Me explico? Yo he visto paralíticos levantarse y brincar y correr como locos. ¿Sí me entiende? Nadie me lo platicó. Es más, tengo yo el bastón de esa señora, invadida totalmente de una artritis fulminante que la tenía casi totalmente paralizada, y en un segundo ser totalmente sana y brincar y correr por el auditorio como una chamaca de 13 años. El reino de los cielos no consiste de palabras. Dígalo conmigo otra vez. El reino de los cielos, los de arriba, no consiste de palabras, sino ¿de qué? ¿De qué? ¿Por qué no lo dice bien fuerte para que lo oigan al otro lado de la calle? Así es. Y Nicodemo quería poder, porque el ser humano anhela poder, porque Dios hizo al ser humano para lo sobrenatural. Dios hizo al ser humano para lo que Dios da, para el poder de Dios. Así fue creado.
Por eso la gente más ignorante y la gente más educada, todos andan tras de los brujos. Porque hay un hambre dentro del corazón del ser humano de ver algo real, de ver algo palpable, de ver poder de Dios. Lo quieren ver. Y se van tras de la bruja y tras del curandero y tras del espiritista y tras de toda una bola de farsantes, buscando en el lugar equivocado lo que su corazón les dice que tiene que existir. ¿Sí? Y Nicodemo también lo estaba buscando. ¿Me entiende? La gente tiene hambre de aquello. Y Nicodemo va con Jesús y le empieza a hablar y Jesús lo interrumpe y le dice: de cierto te digo, Nicodemo, todo lo que tú sabes, todo lo que tú intentas, todos tus esfuerzos sinceros, todo eso es muy bueno, Nicodemo. Pero si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y Nicodemo, o sea, pues Nicodemo también, ser humano, ¿me entiende? Y ¿cómo que? Ahora, no cree que Nicodemo estaba tan tonto como para decir: ay, Señor, pues ¿cómo me voy a meter en el vientre de mi madre? Nicodemo era un hombre inteligente, entendía que Jesús no estaba hablando en términos físicos, ¿sí? Digo, era un maestro en Israel. Pero pues nacer de nuevo es como decirle: todo lo que tú tienes no sirve, te tenemos que volver a hacer. Y pues oiga, eso cala, ¿me entiende? Cuando yo me convertí, llego yo a casa de mis padres. Yo ya tenía años que no vivía con ellos porque pues yo fui la oveja negra de la familia, ¿sí? Y yo había salido de mi casa años atrás, me había ido a la universidad, había vivido una vida bastante desastrosa, aunque conozco gente peor que yo, ¿verdad? Digo, si usted quiere buscar, siempre va a haber alguien peor que usted, ¿no es cierto? Si quiere sentirse bien de que usted no anda tan mal, nunca le va a faltar un borrachito o alguien por ahí con quien decir: no, pues yo no ando tan mal como ese. Pero andaba bastante mal. Y Dios toca mi vida y me cambia. Le escribo a mis papás para pedirles perdón. Ellos ya estaban en Parral, habían regresado. Mi papá se había jubilado de su trabajo y habían regresado a Parral después de muchos años. Y yo les escribo y les pido perdón y les cuento lo que está sucediendo en mi vida. Y me gradúo, a los pocos meses me gradúo de la universidad y me vengo a Parral porque Dios me llamó. Me dijo: vete a tu tierra, compártele a tu familia, reconcíliate con tus padres. Y ahí voy. Ahora, déjeme le explico una cosa. Mi papá es el bueno de la familia. ¿Sí me entiende eso, verdad? Son 5 hermanos y 2 hermanas. Y él es el bueno, él es el de bonito carácter, él es el noble. Él es el que jamás en su vida ni siquiera pensaría en ser infiel con mi madre. En mi vida yo jamás lo vi borracho. Nunca en mi vida yo he visto a mi padre que anduviera así medio así, hablando malas palabras o siendo violento. Jamás le puso la mano encima a mi mamá, ni decía, ¿me entiende? Un hombre así pero intachable, recto y decente. Mi papá construyó 2 iglesias, una en Baja California, otra en una isla donde vivimos. Fue condición de su trabajo de que él le dijo a la compañía: construyan una iglesia o me construyen una iglesia, porque me construyen una iglesia. Un hombre piadoso dentro de su conocimiento. Y llega la oveja negra de la familia, que tiene como 6 meses de convertido a Cristo, que está loco por Dios, que no le importa otra cosa, y le dice: papá, te es necesario nacer de nuevo. O sea, todos tus 50 y tantos años que tienes de vida, de ser el bueno de la familia, de nada te sirve. Oiga, pues le caló, ¿me entiende? Pues ¿cómo que nomás así? Tú vienes aquí, has sido un de lo peor, y ahora me sales con que tú eres el santo y que yo estoy mal. ¿Sí? La única entrada al reino de Dios es por una puertita chiquita donde uno entra.